noite a todas e a todos. E é com muita satisfação nós temos a nossa primeira edição das Terças Psi online deste 2021. E com maior satisfação ainda que a nossa Terça Psi inaugural com a presença da querida Marina Calvo. E eu quero, então, apresentar a Marina, já muito conhecida, né, nossa, muito próxima. Marina, psicanalista, graduada em Psicologia e Ciência da Comunicação pela Universidade de Buenos Aires. Marina que ministra treinamentos e aula em diversos hospitais e instituições da Argentina e que participa, né, da organização dos livros, né, da obra de Sylvia Bleichmann. E nessa terça inaugural, Marina vai nos trazer, vai nos apresentar, né, este último livro publicado, A Psicanálise em Debate, Diálogos com a História, a Linguagem e a Biologia. E a nossa proposta é de um encontro acolhedor, né, um encontro inspirador, né, em momentos difíceis ainda, e que de Sylvia Bleichmann, apresentado, né, por Marina Cal, a possibilidade de que nós possamos, né, promover intercâmbio e um encontro de oportunidade, de muita troca. Então, Marina, querida, te passo, né, a palavra, que estamos todos querendo te escutar a respeito, né, de mais essa preciosidade do livro, né, da Sylvia, organizado por vocês, por ti, por Carlos, por Facundo. Bueno, Raquel, muchas gracias, gracias por la presentación, pero gracias sobre todo por la invitación en este momento, en este contexto tan difícil para la región y para el planeta en general, donde una de las pocas cosas buenas que nos ha permitido este contexto pandémico tan dramático es el de poder encontrarnos de esta manera, cosa que tal vez, digamos, antes se nos hacía mucho más difícil. Si bien añoramos todos los encuentros personales, la posibilidad que hemos descubierto de poder dialogar a la distancia y en el momento y poder intercambiar entre muchos, creo que ha sido de mucho valor y muy, muy estimulante para todos. Así que bueno, gracias Raquel, gracias a Carlos que está ahí moviendo los botones, gracias a Constructo una vez más por la invitación, que es una invitación que me pone contenta, y como siempre las cuestiones que tienen que ver con la obra de Sylvia me generan mucha responsabilidad, ¿no? Responsabilidad aún sabiendo el entusiasmo que produce su obra y lo sorprendente, no porque la obra no lo amerite, sino lo que genera en muchos de quienes compartimos mucho tiempo espacios con Sylvia, entre ellos del seminario que dio base a este libro, de descubrir en la gente más joven, ¿sí?, que encuentran en la obra de Sylvia, en las propuestas de Sylvia para el psicoanálisis, una mirada muy fresca, muy rigurosa, muy contestataria en el buen sentido, digamos, donde hay como una especie de fervor iconoclasta, pero no para destruir, sino para construir, y un poco algo de esto tiene que ver el libro que hoy les voy a presentar. Como dijo Raquel, este libro que se llama Psicoanálisis en Debate, y ahora les voy a contar que originalmente no fue ese su nombre, y vuelvo un poco al tema de la responsabilidad. Desde la muerte de Sylvia, de la edición de sus seminarios, nos hemos ocupado fundamentalmente Carlos Schenkerman, su compañero de toda la vida, y en los últimos años se ha sumado a este equipo de trabajo Facundo Blecher a ayudarnos con una tarea que ha sido inmensa. Inmensa por la cantidad de escritos que ha dejado Sylvia, que no eran escritos, digamos, en muchos casos eran aportes, era su seminario mismo, donde teníamos el registro verbal, pero también ha quedado una obra escrita sin publicar,
y tenemos la responsabilidad, o tenemos el deseo y la responsabilidad de hacer que estos libros respeten, si se quiere, la transmisión oral de Silvia, ¿sí? Tratando de limpiar algunas cuestiones que creemos que no suman a la propuesta escrita, pero al mismo tiempo sin otorgarnos a nosotros mismos el poder de sesgar sus palabras, ¿no? Y cada vez que nos encontramos con algo que nos llama la atención o que creemos que el tiempo ha dificultado su contextualización, hacemos un intento por hacerlo. De todos modos, nos pasa a todos los que la volvemos a leer o que nos encontramos con escritos nuevos, escritos inéditos, es que nos sorprende la anticipación de ciertos debates en la obra de Silvia respecto a los modos en los que estos debates se fueron dando posteriormente. Después, si quieren, podemos hablar un poco respecto a las cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la posición del psicoanálisis en Silvia respecto a la sexualidad, el sexo, el género, que fue como absolutamente novedoso en el momento que lo planteó, y que respecto a cómo se vienen planteando las cuestiones en este libro que les presento, va a marcar una posición que siempre al interior del psicoanálisis, ¿sí? Y que eso es interesante respecto a los modos en los cuales algunas dificultades del psicoanálisis tratan hoy de ser respondidas desde afuera, si se quiere, desde otras disciplinas, como si otras disciplinas vinieran a apuntalar nuestros propios agujeros negros. Así que bueno, un poco esto en relación al contexto general de la obra. Este libro originalmente fue un seminario dictado en el año 2002, y tiene algo que nos pareció muy interesante al momento de trabajar en su edición, y es que precisamente se llamaba La Clínica Psicoanalítica del 2002. ¿Por qué nos parecía curioso? Porque era un momento donde había muchos libros o muchas propuestas de la clínica psicoanalítica en el nuevo siglo, la clínica psicoanalítica en el nuevo milenio, la clínica psicoanalítica en este momento histórico y demás. Y Silvia había sido muy específica en la elección del nombre. Había dicho la clínica psicoanalítica del 2002, sabiendo además que era una persona que en términos de producción científica trataba siempre de sustraerse al aire de época, ¿sí? Nunca se dejó llevar por modas ni por lo que fuera entendido como el tema que había que trabajar en ese momento. Entonces, esta propuesta de la clínica psicoanalítica del 2002 no era solamente una clínica psicoanalítica para el nuevo siglo o una clínica psicoanalítica para el nuevo milenio, sino que puede explicarse por las condiciones de producción del libro en el contexto de la Argentina. Raquel, si voy un poquito rápido, vos viste que yo me empiezo a acelerar, empiezo a hablar un poquito más despacio. Sí, despacito es mejor. Bárbaro, bárbaro. Les pido disculpas que no manejo el portugués para todas las colegas y colegas varones de Brasil, pero bueno, voy a tratar por lo menos de hablar un poco más despacito. Entonces, les comentaba, este libro, que originalmente fue un seminario, se llamó La Clínica Psicoanalítica del 2002. Y el 2002 tiene una particularidad, ¿no? Que, digamos, para los argentinos, el 2001 opera como una referencia. No sé si ustedes saben algo de la historia de nuestro pequeño fragmento de la región, pero en el 2001 fue un año en el que hubo una crisis política, social, económica brutal, después de muchos años de expoliación, ¿sí?, neoliberal, y de un intento fallido de reorganización por un gobierno que no tiene ningún sentido que les diga quién lo tenía a cargo, pero que terminó el final de 2001 con estado de sitio, gente en las calles, muertos, los depósitos de los ahorristas capturados dentro de los bancos, un gobierno que dimitió y un presidente que se fue en helicóptero desde el techo de la Casa Rosada. En ese momento la consigna en la Argentina era que se vayan todos, ¿sí? No algunos, no los que no son mis aliados, no mis enemigos, que se vayan todos. Y fue una consigna popular muy importante que tenía que ver con que los modos en los que se había hecho política hasta ese momento
no corrían más. En ese momento la crisis económica de la Argentina hacía que nosotros tuviéramos el televisor, al igual que la temperatura, tuviéramos el indicador de las calificadoras de riesgo, el índice de las calificadoras de riesgo, que era el riesgo país. Y veíamos subir al riesgo país todos los días, y nuestro riesgo país era como un chiste, ¿no? Porque teníamos un riesgo país del que todo el mundo hablaba. Era interesante porque, siendo un índice de las calificadoras de riesgo en términos financieros, la pregunta era por qué había calado tan hondo esto, porque era como la prueba numérica de lo fallidos que éramos como propuesta de país serio para los países centrales. En ese momento Silvia armó un concepto, una noción, no es un concepto psicoanalítico, pero lanzó como propuesta el dolor país. Y el dolor país era un índice que medía el sufrimiento subjetivo de los habitantes de la Argentina ante la indiferencia de sus gobernantes. Fue un momento donde ella produjo muchos textos desde el psicoanálisis para entender algo de lo que estaba ocurriendo en el país, que no eran textos de psicoanálisis aplicado, eran textos que lo que buscaban era apelar a las herramientas del psicoanálisis como gran teoría de la subjetividad para entender qué nos estaba pasando fundamentalmente a los argentinos. Si bien podían ser algunas de las hipótesis aplicables a otros países de la región, claramente estaba atravesado por el dramatismo de nuestra crisis, que implicaba procesos de lo que ella llamó desubjetivación, desidentificación. Fue como un momento de un traumatismo largo, ¿sí?, donde se descomponían y eran puestas en tela de juicio, eran puestas en entredicho todas nuestras creencias acerca de quiénes éramos, ¿sí? Más allá de que en algún momento alguien como Borges haya dicho que Buenos Aires es la capital de un imperio que nunca existió, que realmente la Argentina no haya sido nunca un imperio, tuvimos un momento de mayor confort social y de mayor posibilidad de construcción a futuro de lo que sentíamos en el año 2001. En la Argentina se decía los únicos privilegiados son los niños, y de alguna manera esto tenía que ver con que la apuesta, digamos, del país en términos de representación de nosotros mismos era orientada hacia el futuro. En ese contexto, el año 2001, como les digo, fue el año de la gran crisis. Todavía hoy a los niños se les dice, como si habla del hombre de la bolsa, vuelve el 2001, los viejos dicen, vuelve el 2001. 2001 no volvió más, por suerte, pero tenemos nuestras crisis periódicas, somos un país que tiene sus crisis periódicas, pero el 2001 quedó marcado por esto, porque fue el momento donde hubo un clamor popular por el que se vayan todos. En ese contexto de pobreza compartida, de traumatismo colectivo, de pérdida de certezas respecto al porvenir, hubo un enorme movimiento colectivo de reconstrucción desde las bases. Movimiento colectivo de reconstrucción desde las bases que de alguna manera impactó en el pensamiento de Silvia, dando por resultado este seminario donde realmente tomó para sí la consigna de que se vayan todos y empezó a revisar el psicoanálisis punto por punto, ¿sí? En ese momento, como les digo, además de la noción de dolor país, venía planteando hace un tiempo, Silvia, las cuestiones respecto a lo que llamaba constitución del psiquismo y producción de subjetividad, tratando de diferenciar la constitución del psiquismo de la producción de subjetividad. En ese momento, como decía recién, lo que tenía que ver con la subjetividad de nosotros mismos estaba siendo fuertemente interpelada, producía, digamos, atravesaba procesos de estallido muy brutales, con lo cual era un buen momento, ya que estábamos dispuestos a tirar todo por la borda y a deshacernos de todo, para pensar
con qué nos teníamos que quedar, ¿sí? Y en este contexto, el año 2002 fue el año de la reconstrucción, fue el año de la esperanza, fue el año de no tener nada, no poder perder nada más y creer que todavía podíamos tener un futuro. Entonces, creo que cuando Silvia denominó a este seminario la clínica psicoanalítica del 2002, no estaba pensando en el cambio de milenio, como se podía pensar con el Y2K, si iban a dejar de funcionar las computadoras o no, sino que estaba pensando en ese movimiento de refundación que se iba produciendo en diferentes espacios de la Argentina, que dio por resultado una recomposición de la política, una recomposición de la economía, una recomposición social respecto a los procesos de devastación que vivíamos hasta ese momento. Entonces, la clínica psicoanalítica del 2002 lo que pretendía en principio era dirimir cuáles eran los paradigmas, si se quiere, digo, y acá tomo otro texto de Silvia que se llamó Sostener los paradigmas desprendiéndose del lastre, donde ella lo que pretendía de alguna manera era ver cuáles eran los núcleos, si se quiere, de verdad de la teoría psicoanalítica, aquellos que podrían permanecer con el tiempo y no producir una caída del psicoanálisis como una disciplina asociada al sujeto de la modernidad. Digamos, no cabe duda que el psicoanálisis, digamos, emerge como campo de conocimiento, como disciplina, como teoría de la subjetividad, tomando la noción que decía antes, en un momento que la subjetividad de los seres humanos está atravesado por las construcciones que propone la modernidad. Cosa que con el siglo XX se va produciendo una descomposición, una reconversión, una organización diferente. Digamos, podríamos decir que la subjetividad con la que hoy los analistas tenemos que trabajar y pensar, en muchos sentidos, es muy diferente a la subjetividad que operó como marco para la producción de las teorías base del psicoanálisis, ¿sí? Pero entonces la preocupación de Silvia era cuando nuestros enunciados científicos daban cuenta de fenómenos y de teorías explicativas de esos fenómenos y cuando habían quedado, si quieren, sesgadas o atrapadas o definidas por un modo particular de pensar la subjetividad. Cuestiones que hoy no son esenciales y que nos llevan a pensar, por ejemplo, cómo pensar las nuevas formas de la sexualidad, cómo pensar las nuevas formas de las organizaciones familiares, cómo pensar las nuevas parentalidades, sin que eso nos obligue a prescindir de los enunciados de base, digamos, suponer que el psicoanálisis es una disciplina que permite solamente operar respecto a cierto tipo de organización familiar, ¿sí? Es como se dice en México, tirar el agua con el niño adentro. Es quedarnos sin una teoría profundamente transformadora y rica para mitigar el sufrimiento de los seres humanos, porque algunos aspectos de la teoría, ¿sí?, no son acordes a las exigencias de las nuevas subjetividades, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la propuesta de Silvia de inicio es esta: separar la constitución del psiquismo de la propiedad, separar los paradigmas de las hipótesis adventicias, ¿sí? ¿Y a qué le llamaba hipótesis adventicias? Digamos, como todo campo de conocimiento, el psicoanálisis va encontrando problemas, va definiendo un objeto y a partir de ahí va organizando las posibles respuestas para los enigmas que este objeto le plantea, ¿sí? De alguna manera, toda teoría tiene puntos ciegos, tiene desfallecencias, tiene impases, ¿sí? Y en más de un siglo de producción de teoría, con lo que nos encontramos es que muchas veces en el esfuerzo de resolver estas impases se han organizado otras hipótesis que vienen a resolver un conflicto de transición, pero que de algún modo impactan en las hipótesis de base de lo que sería el psicoanálisis, que Silvia
definió en relación al inconsciente, la sexualidad infantil, la estructura del Edipo, ¿sí? Pero no a la narrativa del Edipo de la madre. Hago toda esta introducción para que se entienda por qué la clínica psicoanalítica del 2002, ¿sí? Es un libro que está pivoteando entre el que se vayan todos, un momento esperanzador, fundacional, de revisión de aquello que no funcionó, que nos trajo hasta este momento de impas, ¿sí? Y por otro lado, cuestiones que son intrateóricas, cuestiones que tienen que ver con hacer, como decía ella, que el psicoanálisis no fuera abandonado como la alquimia, ¿sí? Poder sostener aquellos enunciados de base que siguen haciendo que sea una teoría, un método transformador respecto a un objeto particular. Pasa algo más. Digo, este es un seminario del año 2002, yo les estoy hablando de lo que podríamos plantear como condiciones de producción, ¿sí? Y este libro llega en el 2020, que es lo que Liceo Verón llamaba condiciones de reconocimiento, ¿sí? Los procesos de producción de sentido entre ese momento y este momento han cambiado, sin duda. Y sin embargo, como precisamente apunta a resolver algo de la, digamos, de cierta limpieza del campo, de cierto desmalezamiento del campo, muchos de los aspectos que aparecen acá planteados, aunque parezcan remitir al 2002, son absolutamente contemporáneos hoy. Y ahora les voy a explicar o les voy a contar un poco. No es explicar, no es una clase, porque yo no estoy hablando, digamos, yo soy una presentadora de un libro que lo que intenta es contagiarles el entusiasmo. Entusiasmo que compartimos con Raquel, entusiasmo que compartimos con los colegas de Constructo, pero entusiasmo que tiene que ver con descubrir algo de una teoría que es fresca, rigurosa, productiva, en el sentido no de útil, sino de capaz de producir herramientas, pero también nuevos enigmas para poder hacer que el conocimiento del psicoanálisis progrese. Entonces decía, condiciones de producción y condiciones de reconocimiento. Este libro viene a publicarse 20 años después, antes de la pandemia. De hecho, cuando salió el libro estábamos pensando presentarlo en la Feria del Libro. Lo único que sabíamos era que había algo que había pasado en algún lugar de China y que parecía que había una virosis muy fuerte que estaba recorriendo el mundo. Pero el libro salió antes de que esto llegara a la región. Entonces, todavía en ese momento pensábamos presentarlo en la Feria del Libro, ver a quién convocábamos. Lo que sí sabíamos era que todos podíamos compartir el entusiasmo por el libro y de hecho, esta es casi la presentación oficial de este libro. Porque durante todo este año lo mantuvimos nosotros en nuestras bibliotecas, hay quienes ya lo están trabajando. Bueno, ustedes en Brasil todavía muchos no han podido acceder al libro, aunque sé que Raquel está en eso para ver si les llega. Pero bueno, el 2020 es el momento de aparición de este libro, ¿sí? Yo decía que si Silvia se proponía separar las hipótesis de base de las hipótesis adventicias, ¿sí? Estas que vienen a resolver las impases que arrastra la teoría, ¿sí? Se propone, y así lo plantea en la primera clase que de inicio este seminario, explicar con quiénes se va a producir lo que después tomamos para plantear que el libro era el psicoanálisis en debate, ¿sí? Y más que el psicoanálisis en debate, era el psicoanálisis en debate por el nivel de interpelación que genera Silvia, ¿sí? También una idea respecto a los debates que sostiene el psicoanálisis con otras disciplinas, ¿sí? En una función, digamos, también lo que se pretende es que esto permita avanzar en otras cuestiones que tienen como, por ejemplo, que ver, hay muchas referencias a la psicopatología, pero no es estrictamente un libro que tenga que ver con la psicopatología, sino un libro donde de alguna manera recupera muchos de los enunciados de su trabajo previo y va reorganizándolos respecto a tres grandes ejes, ¿sí? Los tres grandes ejes tienen que ver con un debate respecto a la historia, y ahora vamos a pensar la cuestión de la historia, la temporalidad, debates en el campo de la biología, que también son varios,
y debates que tienen que ver con el campo de la lingüística. Como algunos de ustedes sabrán, si ya han leído algo del esfuerzo de la obra de Silvia apunta a escapar, ¿sí?, a los modos deterministas en los cuales el psicoanálisis pensó al sujeto, ¿sí?, en los años anteriores a ciertos debates que emergieron hacia la década del 70, 80. Y fundamentalmente ella tiene dos grandes interlocutores. Uno es el determinismo endogenista del kleinismo, y otro, que lo llama en un momento mítico, biológico, y otro es el determinismo del estructuralismo francés, ¿sí? Entonces, a través de quien fue su maestro, de alguna manera que le ayudó a ir organizando algunas ideas, pero que son ideas muy originales y muy propias, Silvia trata de ir encontrando un modo de organizar una teoría psicoanalítica que permita pensar en intervenciones que sean y que no estén signadas por este modo determinista que llevaba como una especie de cerrazón del método, ¿sí? Entonces, digo, en esta disputa con el determinismo hay varias concepciones de la obra de Silvia que están en este libro y son retomadas, por ejemplo, respecto a pensar la cuestión de la temporalidad o pensar la cuestión del cuerpo, que es la idea de un aparato psíquico que en los inicios se encuentra exógenamente determinado respecto a su constitución. ¿Esto qué quiere decir? Que no está determinado ni por la biología ni por la estructura. Entonces, a partir de ahí, toda la cuestión que tiene que ver con la temporalidad o la historia va a abrirse en diferentes líneas. El libro, yo les diría, está organizado en tres partes, porque son como los tres grandes debates, ¿sí?, como decía, la historia, la biología, la lingüística, y ella lo que plantea es que va a arrancar con estos tres porque son tres modelos que le permiten pensar fundamentalmente los lugares de impas del psicoanálisis, ¿sí? Lo que plantea es que así como Freud tuvo como disciplinas con las que dialogaba a la psiquiatría, a la física y a la biología, ¿sí?, ella elige el intercambio con estas disciplinas y para pensar su impacto en el psicoanálisis en función de dar cuenta de los modelos sobre los cuales se va constituyendo la teoría psicoanalítica, ¿sí? Esto en función, como les decía antes, de ver qué es lo que se sostiene, qué es lo universal. Entonces, si empieza... ¿Por qué lo universal? Porque lo universal para ella remite a la noción de ciencia. No es un intento aplastante, ¿sí?, de pasar por encima de las diferencias, sino precisamente poder encontrar aquello que compartimos los seres humanos en nuestra constitución, en los modos de funcionamiento de nuestro psiquismo, en lo que Freud definió en términos metapsicológicos, por eso plantea diferenciar constitución del psiquismo de producción de subjetividad, y a partir de ahí va a ver de qué manera se fueron produciendo estos diferentes debates al interior del psicoanálisis. Yo les decía, constitución del psiquismo como universal, como aquello que permanece, como aquello que hace los fundamentos del psicoanálisis. Lo que va cambiando del orden de la subjetividad, del orden de la especificidad, subjetividad tomada como condiciones sociohistóricas de producción de sujetos humanos. ¿Esto qué quiere decir? Que en todos los contextos los seres humanos nos constituimos, si tomamos esta idea que yo comparto absolutamente de que nos constituimos a partir del encuentro con los otros, no vamos a hacer, digamos, estas cuestiones que tienen que ver con la teoría específica de Silvia, no, pero sí que en un encuentro con un otro sexuado, sexualizante, que implanta la pulsión, y de alguna manera esto es universal en los seres humanos, ¿sí? El encuentro, la producción de la sexualidad como algo de lo específicamente humano, del orden de aquello que produce un estallido de lo biológico, de algo que pervierte el instinto, de algo que no sigue las líneas de la biología, sino que las cortocircuita. Entonces, en este sentido, ¿sí?, lo que vamos a pensar del orden de la constitución del psiquismo va a tener que ver con esto. ¿Cómo se constituye el aparato de pensar?
y como decía, para Silvia esto remite a una constitución de origen exógena, ¿sí? Y después a tiempos de organización del aparato psíquico que tienen movimientos específicos cuyos prerequisitos van organizando el campo para que se vayan produciendo estas nuevas organizaciones estructurales, ¿sí? Entonces, no estamos con una estructura de partida como en el estructuralismo francés, ¿sí? Y no estamos con una biología que organiza, o con una mítico-biológico, se refería sobre todo a la concepción respecto a la pulsión de muerte, tal como aparece como universalizada en el pensamiento de Melanie Klein, sino que precisamente lo que pretende es ver cuáles son las vicisitudes de constitución de cada sujeto humano, aún en aquello que se mantiene idéntico en todos los demás, pero esto permite que sea organizado en relación a una historia traumática singular. ¿Se entiende lo que voy diciendo? Vos decime, Raquel, si te parece que querés que vuelva. ¿Ahora la velocidad está bien? ¿Venimos mejor con la velocidad? Tá muito bem, graças, e vamos lá, porque está sendo um privilégio. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, decía, una de las cuestiones que aparecen aquí también y que aparecieron en otros seminarios, pero que acá de alguna manera lo trabaja, ¿sí?, es el modo en que conceptualiza la psicopatología, no tanto como algo del orden del efecto, de lo inconsciente, el conflicto, y después lo va a retomar, ahora voy a contar algunas cositas del libro para que vayan viendo a qué me refiero, sino pensar la psicopatología como las relaciones entre las representaciones inscriptas, el encuentro con lo real y el modo en que el yo se representa este encuentro, ¿sí? Entonces, de alguna manera, hay como una determinación múltiple de la psicopatología que se articula respecto a de qué manera se producen las inscripciones en el psiquismo, cómo operan estas inscripciones al interior de lo psíquico, cómo el psiquismo se hace cargo o puede recapturar, retranscribir estas inscripciones, cuál es la relación de esto inscrito al interior del aparato con aquello exterior al psiquismo, con aquello exterior del mundo. Entonces, a partir de ahí, digamos, no en función solamente de dar cuenta de su propia teoría, sino partiendo de lo que ella entiende como los fundamentos fuertes de la constitución del aparato psíquico, va trabajando en el diálogo con estas disciplinas, ¿sí?, como campos de articulación que le permiten pensar precisamente la constitución del psiquismo y la producción de subjetividad, que, como decía, ya fue planteado por Silvia en los 90. Entonces, es un trabajo de depuración de enunciados, ¿sí? Es un trabajo que hace muy intensamente y a diferentes niveles en cada uno de los apartados que constituyen este libro. Recién antes de que empezáramos, Raquel me decía, ¿vos crees que esto es el programa del seminario de un año? Digo, en el caso de Silvia fue el programa del seminario de un año, para nosotros es el programa de 3, ¿sí? Un año para trabajar lo biológico, un año para trabajar el estatuto de lo histórico, la temporalidad, y otro año para trabajar la cuestión del lenguaje, que lo más interesante es que casi sería lo que menos lugar ocupa en el libro, ¿sí? Entonces, puedo seguir contándoles algunas cuestiones respecto a esto. Bueno, voy a ir tomando cosas que fui puntuando, pero me gustaría como leerles algunos fragmentos del libro porque me parece que dan cuenta de cómo está planteado, ¿sí? A ver, voy a arrancar por una cita que no es de este libro y la voy a leer porque Facundo la eligió para incorporarla al prólogo y me parece que da cuenta un poco del espíritu del libro, ¿sí? Que es la siguiente, es una cita de un texto que salió en una revista de Rosario, y el texto se llama Efectos de un pensamiento crítico en la práctica y la teoría, donde dice Silvia lo siguiente: un pensamiento crítico es aquel que no da por supuesto que los enunciados que sostiene son últimos y verdaderos, sino que están constantemente abiertos a la posibilidad de ser revisados
de acuerdo a los interrogantes que la práctica plantea. Interrogantes que surgen de los límites que tiene la teoría para dar cuenta de la realidad, sabiendo que en sí misma ni la realidad produce ideas, ni la realidad produce enigmas. Se puede estar frente a la misma realidad sin formular una sola pregunta, porque las certezas erróneas obturan todo interrogante y ello más allá del fracaso al cual estas ideas se arrastran en la práctica, tanto teórica como clínica. Esta cita que eligió Facundo me parece que es interesante porque plantea algo de lo que va a intentar en este libro permanentemente, que es cómo producir o cómo a partir de lo que la realidad plantea uno puede sostener que sus certezas anteriores todo lo explican, que ya lo sabe todo, que tiene un método que le sirve para responder todas las preguntas, como cuando se responde que no, las cirugías de ahora son iguales a las del 1900, nada ha cambiado en mi clínica, ¿no? Han escuchado eso en algunos analistas, nada ha cambiado. Yo trabajo igual, aplico el método y nada cambia. Esto se vio mucho el año pasado, cuando de repente tuvimos que cambiar los dispositivos de intervención, y de hecho el año pasado en otra terza muy linda que tuvimos el gusto de compartir con Luciana Crefi hablábamos un poco de esto, ¿no? De cómo la práctica se vio interpelada por los dispositivos y por las nuevas exigencias de la época, y que uno podía tratar de pensar qué era aquello que estaba en esencia, qué del método podía sostenerse. Lo que no podía era desconocer que había habido una mutación. Se produjeron debates, algunos más interesantes, otros menos interesantes entre todos nosotros. Había quienes iban desesperados a buscar en la obra de Freud, en la obra de Lacan, aquella cita que les permitiera producir el pasaje del consultorio al teléfono o del consultorio al Zoom, o los que decían, bueno, es igual que el diván, ¿no? Digo, como si nada estuviera ocurriendo ni nada produjera el efecto que estaba teniendo. Por supuesto, apuntábamos a tratar de sostener nuestra práctica en un contexto donde además nuestra práctica era muy importante y lo supimos porque los niveles de desorganización, de sufrimiento, de exceso traumático que se planteaban sobre los seres humanos eran tales que no podíamos prescindir de buscar la forma para seguir operando, ¿sí? Lo que no podíamos decir era, no, yo trabajo igual que siempre, esto es lo mismo y nada cambia. Entonces, se puede estar frente a la misma realidad sin que se genere ninguna pregunta. Se puede estar frente a la misma realidad. Las preguntas son preguntas de los teóricos. Somos nosotros quienes tenemos la obligación de formularnos las preguntas respecto a la realidad que estamos viendo, ¿sí? Entonces, este libro va en esa dirección y les voy a ir leyendo partecitas para contagiarles el entusiasmo, ¿sí? Porque puedo seguir hablando yo del libro, pero así como soy cuidadosa cuando hago la edición respecto a no hacerle decir a Silvia cosas que no dijo, ¿sí? Ni apropiarnos nosotros del discurso de Silvia. Digo, las obras de los grandes teóricos tienen la maravilla de que circulan y mientras uno sea riguroso respecto a las fuentes, se las apropia y son como escalones para seguir pensando, no para seguir creciendo porque es una idea muy positivista, pero son como posibilidades de ir armando ideas propias. Incluso es muy honesta Silvia en el modo en el que toma, por ejemplo, el coloquio de Bonneval y dice, ¿qué de lo que dice Laplanche conservaría aún en lo amoroso de la relación de ellos? Incluso se define como un viejo matrimonio. ¿Qué se puede sostener y qué no se puede sostener? Luego uno va tomando las obras se vuelven vivas cuando uno se las apropia, no para repetirlas, sino para ir produciendo cosas a partir de ahí. De hecho, el otro día teníamos un intercambio más
más íntimo con un amigo, donde hablábamos de algunas cuestiones que aparecían en este libro y que nos interpelaban respecto a cuestiones que tenían que ver con lo traumático y el estatuto de lo traumático. Entonces, así como Silvia siempre sentía en ese momento, ya estamos hablando de hace 20 años, que el coloquio de Bonneval había quedado viejo respecto a ciertos recorridos posteriores del psicoanálisis, uno podría decir que hay cuestiones respecto a cómo conceptualiza algunas, o en el modo que es leal a ciertas nociones que adopta de otros teóricos, ¿sí? Con las que tiene lazos de filiación, ¿sí? Que tal vez permanecieron también al interior de su propia teoría como enclaves que habría que problematizar o que habría que revisar, no para hacerle decir lo que no dijo, ¿no? Y en este sentido, a mí me gusta mucho el modo en que Laplanche planteaba la idea de trabajar Freud, ¿sí? Cuando dice que, bueno, uno trabaja Freud como se pone a trabajar un mueble en carpintería, ¿no? Como cuando se lo pone a que muestre sus ruidos, sus fallas, sus inconsistencias, ¿no? Entonces dice, uno trabaja la obra de los teóricos que nos precedieron de la misma manera. No para decir, ay, mira, se equivocó en esto, ay, mira, esto lo respondió mal, sino para dar cuenta de las impases en un mismo corpus teórico que nos permite ir pensando que, bueno, no hay ninguna teoría que logre una explicación acabada, ¿sí?, de todos los fenómenos. Si hace eso, deja de ser una teoría. Pasa a ser dogma, pasa a ser religión, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo puedo compartir el entusiasmo que a mí me produce la obra de Silvia y decir qué enigmas me suscita una mirada respecto a ciertos fenómenos, ¿sí? Lo que no puedo decir es, este es el único enigma posible. Estos son los que ella tuvo. Que cada uno se apropie de la obra de eso o de otros autores, ¿no? Porque una cosa que pasa a veces con algunos autores es que en función de seguir sosteniéndolos, por ejemplo, se sostienen referencias culturales que ya no tienen ningún sentido. Eso pasa con algunos autores franceses, ¿no?, cuya producción teórica se realizó en el marco de una época o de un momento histórico particular y siguen haciendo que los colegas y las colegas más jóvenes lean libros que ya no tienen ningún valor en términos de la cultura de una época. Sí, no voy a citar nombres, pero bueno, ya todos se dieron cuenta de cuáles hablamos. Bueno, hay algo de este libro que es muy fresco y quiero encontrar porque lo marqué porque me encantó. En un momento del libro está trabajando sobre cómo se constituye el objeto fantasmático, su relación con la evidencia de satisfacción, la alucinación primitiva, lo liga con la imaginación radical en Castoriadis y dice, bueno, hace una referencia al objeto pecho, ¿no? Importante referencia. Y después de decir todo esto, que ahora en todo caso se los leo, dice, voy a tratar de volver desde otro ángulo. Dice, mi mayor defecto es que no traigo definiciones, las construyo con ustedes, pero eso es lo más divertido de este seminario. Así nos divertimos todos. Esto era así, el seminario era así y si han tenido la posibilidad de leer otros libros que hayan sido originalmente seminarios, tal vez Inteligencia y Simbolización, o Vergüenza, Culpa, Pudor, o Clínica Psicoanalítica y Neogénesis, que está en portugués y que se acaba de reeditar, o Teorías Sexuales en Psicoanálisis, lo que van a ver es que no son encuentros en los cuales ella venga a dictar una clase, ¿sí? Es como si pensara en voz alta, toma un tema, elige un interlocutor, elige un tema sobre el cual debatir, digamos, por ejemplo, yo voy a tomar algunas cositas que me parecieron interesantes, solo para que tengan alguna idea, después ustedes harán su propio recorrido, ¿no? Porque me voy a ordenar con el índice. Así, más o menos, les decía. El libro está repartido en 3 partes, ¿sí? El primero que tiene que ver con la historia, el segundo que tiene que ver con lo biológico y el tercero que tiene que ver con la cuestión del lenguaje.
El capítulo 1 es donde da como todas las, digamos, donde sostiene la necesidad de organizar el seminario de esta manera, ¿sí? Y a partir de ahí, respecto a la historia, y como les decía, pensando en este modelo de aparato que es exógenamente constituido en los orígenes, empieza por el principio, los modelos para pensar la realidad psíquica, lo interno y lo externo. Y a partir de ahí entra a trabajar sobre el estatuto de lo histórico en psicoanálisis, ¿sí? Y a partir de ahí vincula con la cuestión de lo traumático, ¿sí? Si lo traumático es aquello que se inscribe, que no cesa de no inscribirse, que no cesa de no retranscribirse. Entonces es un capítulo muy interesante para pensar esto que nos hace tanta pregunta a los analistas. Bueno, si el aparato se constituye exógenamente, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Cuáles son las inscripciones que permanecen? ¿Qué estatuto tienen? ¿Cuál es su materialidad? ¿Cuál es su destino posterior? Pero digamos, lo que es claro es que hay algo de lo psíquico que se organiza a partir de las primeras inscripciones, digamos, lo primero que sería el orden de lo psíquico tendría que ver con las primeras marcas, ¿sí? O las primeras huellas, o las primeras, digamos, sí, las primeras inscripciones, valga la redundancia, respecto al encuentro con el otro de la sexualidad. Inscripción, metábola y metabolización, entonces, repetición, lo inscripto históricamente y la ahistoricidad del inconsciente. Y acá empieza a meterse en una cuestión cada vez más, más fina, ¿no? Donde ella ya había trabajado en otro momento en la cuestión de la temporalidad en el aparato psíquico, la temporalidad en el inconsciente, y de hecho plantea cuestiones como que la temporalidad, la organización temporal de las inscripciones, la organización temporal de las representaciones es patrimonio del sujeto, es patrimonio del yo, ¿sí? Es patrimonio, la organización temporal es patrimonio del proceso secundario, y que en ese sentido en el inconsciente no hay organización temporal. Ya en un libro anterior, a mí siempre me hacía mucho ruido cuando lo leía, cuando era más joven, que decía que en el inconsciente el tiempo es espacio, ¿sí? Porque deviene sistema de recorridos, y esto quiere decir que lo que se inscribió a partir de un recorrido o de una historia traumática singular, después lo que marca son lugares de pasaje de la excitación al interior del psiquismo, y en ese sentido el tiempo deviene espacio, ¿sí? Trabaja sobre la historia traumática en la clínica y el ordenamiento preconsciente de la historia. Esto va un poco respecto a otras cuestiones, otras ideas que ha trabajado, por ejemplo, la diferencia respecto a la memoria, ¿no? La memoria, la diferencia entre huella mnémica y memoria, y en ese sentido, cómo se piensa la cuestión de la historia traumática en la clínica. Hay algo interesante, porque si bien va a la cuestión del ordenamiento preconsciente de la historia, en muchos momentos del libro plantea que el análisis no es el lugar de una construcción o de la construcción de una historia que se cierre sobre sí misma, ¿sí? El análisis no puede ser un lugar donde se produzca un ordenamiento acabado de la historia, sino donde se generen condiciones de resimbolización, o de reorganización, o de retranscripción de algo de lo traumático, histórico, insistente, pero no en función de lograr una historia cerrada de los seres humanos. Y hay algo que a mí me parece muy lindo respecto a esto, que es como plantea el trabajo sobre lo traumático, que ¿te parece que lo lea Raquel o sigo hablando? Yo voy como me digas. Sim, sim, um pouquinho mais, e depois aí nós abrimos, né, para perguntas. Perfecto. Bueno, a ver si lo marqué tantas cosas que me parecía que eran entusiasmantes para compartir, que ahora tengo la desgracia que no las encuentro. Bueno, a ver, sí, acontecer histórico. Bueno, respecto a la historia, por supuesto, trabaja mucho Moisés, ¿no? A ver, la historia traumática, el ordenamiento preconsciente de la historia. Esperen que lo encuentre. Bueno, ya lo voy a encontrar. En el momento que me estén haciendo una pregunta, lo voy a encontrar porque lo marqué, porque me pareció precioso para compartir con ustedes. Acá está. Acá está. Lo leo porque me parece extraordinario.
¿sí? Es el capítulo donde habla de inscripción, metábola y metabolización, y es lo que les decía respecto a la cuestión de la metábola y la metabolización como diferenciadas. ¿Cómo trabajar el traumatismo? ¿Sí? Y plantea el método respecto al trabajo sobre lo traumático, que parece instrucciones para subir una escalera de Cortázar, pero es precioso. Insisto en la idea de tomar lo más cercano a lo real cuando uno tiene que capturar el traumatismo. ¿Sí? Está hablando de un niñito que es invadido por una forma sintomática que lo liga a un acontecimiento traumático de la historia. Dice. Por eso insisto en la idea de tomar lo más cercano a lo real cuando uno tiene que capturar el traumatismo. En este caso, mi idea sería que hay que poner en concordancia este estertor del padre. El niño hacía un ruido con la garganta, había visto morir al padre con un ronquido muy semejante. Hay que poner en concordancia este estertor del padre con esto que aparece en su garganta. Lo primero que haría sería marcarlo, sin proponer ni identificación, ni deseo, ni fantasma, ni nada, simplemente articulando la relación. Una vez que lo articulo, lo primero que le señalaría sería el horror y el desconcierto que él sintió en ese momento. Tengo que estar también lo más cercana de una cualificación del afecto. Y ahora me parece interesante porque la cuestión de la cualificación del afecto, Raquel sabe, pero lo hemos charlado un montón de veces. El afecto en ese momento no fue de duelo, no fue de dolor, no fue de pérdida. Cuando hablo de cualificación del afecto, quiero decir que tengo que encontrar el afecto más cercano a lo vivenciado para que la transcripción no sea una intelectualización. Con lo cual, lo primero que tengo que hacer es marcar el horror. Entonces, ven, marcar la proveniencia, marcar el afecto o cualificar el afecto. Esto no se hace de una sola vez, se va haciendo de múltiples maneras. Ese ruido en la garganta puede ser el horror que él siente. Ese ruido en la garganta puede ser lo que se le cierra cuando piensa en esto. Ese ruido en la garganta es el grito del padre que él escuchó y por el que entró para ver de qué se trataba. Quiero decir, uno lo va articulando en varias series. A mí me pareció hermoso esta página, porque me parece una manera extraordinaria de describir el modo en que uno va acercando lo traumático y va interviniendo sin transformarlo en una teoría del analista. Entonces, cuando ella plantea ponerlo en concordancia con un acontecimiento que pudo haber sido fuente de esta forma particular que emerge en este niño, más la cualificación del afecto, pero no esa forma pueril de cualificación del afecto que a veces nos han enseñado, decirle, vos debías estar muy triste, vos debías estar muy angustiado, porque de hecho en este niño no apareció ningún afecto de este orden. Y después la idea de que hay series múltiples, psíquicas, series complementarias a PREQ. Es notable el modo en que va desplegando el porqué de su desacuerdo con la noción de series complementarias, que entienden un concepto por sumación, un poquito de lo biológico, un poquito de lo histórico. Y va a plantear por qué las series psíquicas ligadas a la cuestión de lo traumático le parecen más fecundas para pensar los modos en los que se producen las rearticulaciones o las retranscripciones por APREQ al interior del psiquismo. Trabaja mucho en Moisés, en Freud, para pensar la historia contencial, la historia relato, para poder diferenciar que no todo relato, digamos, captura la totalidad de la historia, pero que no toda historia vivencial puede ser no solo recompuesta por el relato, sino recuperada por el sujeto. Y pensar lo traumático. Lo traumático es una línea que atraviesa todo el seminario. Respecto a lo biológico, plantea lo biológico como trasfondo, lo biológico en el debate con las neurociencias, por ejemplo, o con la causalidad biológica del padecimiento psíquico. Trabaja las diferencias entre lo que ella planteaba como autoconservativo y autopreservativo y entra de lleno en un debate extraordinario respecto tanto a los trastornos precoces, ¿sí?,
hay una referencia importante en relación al autismo y un debate con los neurólogos que trabajan el autismo, como respecto a la psicosomática. Y esto es interesante porque trata de ser muy específica respecto a los modos en los que el impacto en el cuerpo, la alteración en el cuerpo no necesariamente son del orden de la psicosomática. Muchas veces se confunden los concomitantes somáticos de la angustia, ¿sí?, o las formas conversivas de ciertas formas más neuróticas con la psicosomática. Entonces va trabajando la especificidad de la psicosomática respecto a la lesión de órgano, pero lo hace debatiendo con Joyce McDougall, lo hace debatiendo con Pierre Martí, la Escuela Psicosomática de París. Entonces es extraordinario. Y finalmente, bueno, también trabaja cuestiones de las epilepsias. Y finalmente, en el apartado o en los capítulos dedicados a la cuestión del lenguaje, ¿sí?, que es donde entra como más fuerte respecto a su diferencia, no solo con Lacan, sino también con Laplanche, hace una cosa que, digamos, todos quienes leímos a Silvia sabemos la importancia que le dio al coloquio de Bonneval y sabemos la importancia que tiene en la obra de Laplanche el coloquio de Bonneval como punto de inflexión respecto a la noción del inconsciente como real, el realismo del inconsciente. Y acá hay un capítulo donde va haciendo una lectura acompañada del coloquio de Bonneval. Va leyendo en clase el coloquio de Bonneval y va explicando lo que ella piensa de los modos en los que Laplanche, ¿sí?, va resolviendo la diferencia con Lacan y cómo lo leería ella hoy a la luz de sus diferencias con el concepto de significante enigmático en Laplanche. Va trabajando las cuestiones respecto al inconsciente y el lenguaje, ¿sí?, más adelante. Va a pensar las cuestiones de los trastornos precoces y cómo pueden ser detectables a partir de las fallas y las desfallecencias del lenguaje, también respecto a lo que definió como lugares de enunciación. Bueno, no sé, 3 años te dije, Raquel, 4, 5. Digo, yo no quiero ser una hermeneuta, no quiero dedicarme, digamos, a hacer como una especie de Biblia de este libro, pero creo que respecto a otros libros de Silvia, es un libro tal vez por que se vayan todos, por esta necesidad de recuperar los paradigmas, de diferenciarlos del lastre. Es un libro donde toma todos los temas que le interesan de las teorías que la preexisten en el psicoanálisis y los va debatiendo, algunos para conservarlos, algunos para discutirlos, algunos para plantear su propio punto de vista o sus propias construcciones teóricas. En algunos casos podrán quienes los lean estar de acuerdo, en otros no, pero es, y detesto el término, yo le decía a Raquel, es como una especie de testamento teórico. Si bien Silvia vivió varios años más, digo, pero hay algo en la construcción de este libro que es realmente extraordinario respecto a su acercamiento a las teorías del psicoanálisis y a las exigencias que cree que la época le plantean al psicoanálisis. Le planteaban en el 2002, nos plantean en el 2020, no porque nos planteen los mismos problemas ni los mismos enigmas, pero porque nos propone un modo de pensar los enigmas que cada época nos va proponiendo para que nosotros podamos generar nuestros propios debates e intercambios. No quiero seguir porque voy a, pero bueno, un poco dejar el lugar para que aparezcan las preguntas o los comentarios. Sim. Bom, privilégio, né, para nós, para a Construto, para quem, né, está aqui conosco, esse teu aporte, o teu entusiasmo de apresentar mais esta obra, né, e que nós somos muito gratos dessa organização, né, de vocês, tua, Carlos, Facundo, e nos aportar, né, mais essa obra. E eu falava que é o nosso encontro dessa terça psi inaugural, um encontro acolhedor, né? E parece que é isso, é o teu entusiasmo em trazer e apresentar para nós novamente, né, aportes de Silvia que nos abastecem, né, que nos abastecem, e tu trazendo essas questões desse livro, desse documentário, sobremaneira
em momento, né, de tal traumatismo que vivemos e que precisamos, né, intercambiar e nos abastecer. E, bom, então, a gente abre aqui, né, as perguntas, os comentários, né, para que a gente possa seguir intercambiando, né, com quem nos escuta. Então, abertas as questões, as perguntas, por favor, né, vamos desfrutar um pouco mais com Marina. Bom. Bom, eu vou lançando, então, aqui para a modo de seguir, assim, porque o desejo é poder, né, ter, né, o livro, porque quando tu colocaste, a Marina me presenteou aqui com o índice, né, uma foto do índice do livro, e é maravilhoso. E eu fiquei aqui pensando, Marina, quando, no capítulo do livro, que a Silvia vai abordando a questão do APECU e a concepção que ela vai tendo, né, do APECU diferente do retroativo, que vai ser, então, ressignificado. Isso que vai ser, então, fornecido a esse traumático, né, essa possibilidade de construção no processo da análise. Então, é tão vigente nesse momento, né, diante do traumatismo que todos tivemos, essa possibilidade de pensar, né, o APECU como um destino possível de ser construído, de ser resgatado, de ser inserido, né, numa cadeia significante, simbolizante. Então, se puder trazer un poco disso enquanto las preguntas. Sí, a ver, bueno, Silvia en este libro trabaja, como ya ha venido trabajando en algunos momentos, la cuestión de la PRECU, ¿no? Y de hecho, vos que conocés bastante bien la obra, sabéis que hay diferencia respecto a los modos en los que piensa la PRECU respecto a la resignificación, ¿sí? Por eso toma los desarrollos de Laplanche respecto a la lectura de Freud, ¿no? En términos de tiempo retroactivo, digamos, la diferencia en los cuales Silvia plantea la PRECU respecto a lo que tiene que ver con la resignificación, es que creo que de alguna manera introduce una variable interesante que abre a esta idea del espacio de análisis como un espacio de neogénesis, ¿sí? Un espacio donde hay algo que se produce de una manera nueva, inédita. La retranscripción o la reorganización de las inscripciones al interior del trabajo analítico por recomposición y por APRECU, lo que permite no es solamente que aquello que ocurrió sea significado de un modo nuevo, sino que aquello que ocurrió devenga nuevo a partir de cómo se lo retranscribe, se lo retrabaja y se lo repiensa. Respecto a lo traumático, uno podría pensar que hay cuestiones que han quedado ahí como en stand-by en el psiquismo, ¿sí? Como el estertor de este niño, ¿sí? Donde no hay solamente una resignificación en términos de señalamiento respecto a que el estertor remite a algo de la identificación con el padre, como decía, ¿sí? Sería como una manera un poco simplista a su entender de pensarlo, sino que precisamente esta nueva forma que permite el análisis de reorganización de estas inscripciones son inéditas, no se hubieran podido dar de otra manera, no son solamente problemas de significarlo de otro modo, sino de la producción de algo que es inédito al interior del trabajo analítico y que, si se ha podido llevar adelante con cierto éxito, permanece como un modo de recomposición espontánea y original en quienes hemos atravesado por los procesos de análisis, ¿no? Entonces, pero bueno, toda la categoría que tiene que ver con los modos de pensar la temporalidad, por eso también
lo que yo planteaba hace un ratito de series psíquicas, no solamente su discusión en relación a que la serie psíquica es una noción freudiana que entiende como de compromiso respecto a hipótesis más biologicistas y más del orden de la teoría traumática, sino también la idea de que no hay, la idea de Silvia que el psiquismo no se organiza por sumación, ¿sí? Digamos, que no es una organización que va en una vía predefinida desde un grado 0 a un grado 10, sino que hay permanentemente modos de reorganización y recomposición al interior del psiquismo que pueden dispararse en una dirección o en otra de acuerdo a las vías posibles para la organización de ese material. Pero, bueno, para trabajar temporalidad, el libro es extraordinario porque hay modos de la organización, bueno, no, nada más sobre lo que vos dijiste, Raquel. Sí. A ver si alguien más se anima, pregunten cualquier cosa, lo que quieran. Pois é, nós temos, né, algum tempo ainda para receber, né, as perguntas, ou né, com todo essa apresentação, esse entusiasmo, também há que se metabolizar o que tu vai nos aportando, o que tu vai nos enriquecendo também. Né? Uhum. Bom, enquanto isso, eu te proporia algo que, né, que me entusiasma muito, quando esse diálogo, né, com o biológico, mas eu pensei com a biologia, eu pensei essa questão do corpo, né, do corpo erógeno, do corpo funcional e o corpo biológico, e toda essa interlocução que ela faz com a escola da psicossomática, né, de Pierre Marty, esse diálogo que ela também vai estar, né, Marina? Sí, hay una cosa que yo marqué porque me pareció interesante respecto a esta cuestión. A ver, por supuesto, Silvia no desconoce la existencia de un cuerpo biológico. Lo que plantea respecto a la biología en el contexto general de la obra es que la biología está de inicio alterada por la presencia sexualizante del semejante, ¿sí?, que produce un estallido de la contigüidad biológica, decía ella, lo planteaba en estos términos, digamos, los seres humanos sin duda tenemos un fundamento biológico, ¿sí? Entonces, de alguna manera, ella plantea que el cuerpo biológico es soporte, ¿sí?, para la constitución de este cuerpo erógeno posteriormente y para, digamos, el soporte también del cuerpo representacional. Y cuando piensa en las relaciones entre los tres, ¿sí?, también piensa de qué manera el cuerpo erógeno afecta al cuerpo biológico. Por ejemplo, en los fenómenos comersivos podría ser, ¿sí?, el cuerpo erógeno afecta al cuerpo biológico respecto a los concomitantes somáticos de la angustia, ¿no? Sin duda ahí el cuerpo erógeno está impactando en el cuerpo biológico, que a su vez sirvió de fundamento para la constitución del cuerpo erógeno, ¿sí? Pero también discute, por ejemplo, la cuestión del apuntalamiento, ¿sí?, y toma una cuestión que planteó Laplanche también, digamos, cuando Laplanche planteaba que no desconoce la existencia del instinto en los seres humanos, pero que cuando aparece el instinto con el embate puberal, ya todo el campo está ocupado por la sexualidad representacional. Y hay una cosa que me pareció muy, muy, muy interesante respecto al debate con las neurociencias, por ejemplo, donde ella dice, bueno, yo no puedo, digamos, si está pensando respecto a la cuestión de los autismos, ¿no? Dice que lo biológico como condición de posibilidad primera, ¿sí?, no es equivalente a la causa, ¿sí? Y que en ese sentido, si ella está pensando sobre las causas eficaces, más allá de que puedo suponer que hay alguna relación de base con lo biológico, tiene que operar. Opa! Algum micrófono que foi aberto aí. Sim. Ok. ¿Sigo? Resgata, por favor, Marina. ¿Sigo o no sigo? Siga.
estava trazendo. Sí. Carlos, está aberto o microfone aí e aqui. Acho que sí. Ahora sí. Opa. Ahora sí. Yo no entendía, no terminaba de entender, dice. Sí. Mira. Yo estoy absolutamente convencida, no está hablando del Coloquio Bonneval igual, yo estoy absolutamente convencida de que en el siglo XX al menos se sentaron las bases para pensar que las funciones cerebrales no están dadas en sí mismas, que están dadas las potencialidades para que se produzcan, ¿no? Ahí sería el sustrato biológico, la potencialidad está. Y en la medida en que esas potencialidades son solo potencialidades, la hipótesis que manejamos es verdadera, porque a mí me importa saber cuál es la variable que interviene para que las potencialidades se realicen o no, ¿sí? Entonces, me parece interesante respecto también a los intercambios que he tenido con colegas, digamos, como Ángel Rivière, que ella misma contaba, ¿no? Que le preguntaba a Ángel Rivière, que era un representante importantísimo de los cognitivos españoles, que trabajaba la teoría de la mente, si realmente los cognitivos tenían alguna respuesta, ¿sí? No solamente estrategias de tratamiento, sino algún fundamento para sostener la base biológica del autismo, o si tenían algo para dar cuenta de la causalidad del autismo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, Silvia lo que le interesaba era, bueno, tenía que ver de qué manera se desplegaban ciertas patologías, por ejemplo, patologías graves, y tenía un modo de intervenir y de operar sobre estas patologías, lo cual no quiere decir que desestimara la existencia de otras causas, pero no le interesaban en exceso las causas sobre las que nada podía hacer. Entrou uma pergunta aqui. Aí veio. Então, uma pergunta de Clarissa Carvalho. Muito obrigada. Olha, Clarissa. Pela instigante apresentação. Mais do que uma pergunta, eu gostaria de te ouvir falar um pouco sobre as relações com a linguagem traçadas por Silvia no livro. Obrigada. Então, é uma colaboração, uma pergunta da Clarissa Carvalho. Bueno, Clarissa, muchas gracias. A ver, vamos a hacer una salvedad, que es que yo no puedo hablar por Silvia, ¿sí? O sea, yo puedo comentar algunas cosas que fui rastreando en el libro respecto a la cuestión del lenguaje, y como decía, arranca en principio con la lectura del Coloquio de Bonneval y con el debate de Laplanche respecto a Lacan, y donde va trabajando el realismo del inconsciente y tratando de descapturar cierta concepción de lo inconsciente respecto a las determinaciones del lenguaje, digamos. Hace un esfuerzo en la línea de recuperar esta diferencia que Laplanche abre respecto, por ejemplo, a equiparar condensación y desplazamiento con metáfora y metonimia, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que va planteando, en principio, en esta lectura del Coloquio de Bonneval, es, adhiriendo a la propuesta de Laplanche, que no se puede pensar al inconsciente constituido como un lenguaje, ¿sí? Entonces, de alguna manera, incluso hace una referencia a su formación en relación a la lingüística, ¿no? Y cómo los analistas de toda una generación hicieron, en función de la propuesta del estructuralismo francés, una formación profunda respecto a la cuestión de la lingüística. Entonces, a partir de ahí va trabajando la cuestión del lenguaje de diversas maneras, ¿sí? Va trabajando la cuestión del lenguaje respecto a, como lo ha trabajado en otros momentos, a los niveles de constitución del psiquismo que es necesario que estén operando para que se produzca, ¿sí?, una apropiación del lenguaje. ¿Qué quiere decir con esto? Digamos, si bien sostiene que el lenguaje antropológicamente preexiste a la emergencia de todo sujeto, ¿sí?, después el uso, digamos, el uso de los sujetos hablantes, el uso de la lengua, requiere de un aparato psíquico operando para poder asentarse. Lo que sostiene Silvia, de alguna manera, es que el lenguaje es secundario a la fundación de lo psíquico, ¿sí? Por eso también trabajaba la cuestión de quién piensa los pensamientos, también en términos de que no había un sujeto capaz de capturar todo aquello que existía en su aparato psíquico, todas aquellas inscripciones, pero también que carecía, si se quiere, de este elemento necesario
para la organización del pensamiento que implica el lenguaje, que se organiza bajo la forma de representaciones palabra, ¿sí? Entonces, en ese sentido, digamos, ella en otros momentos de la obra ha trabajado, por ejemplo, respecto al síntoma y al trastorno, la diferencia de posicionamiento en relación al lenguaje, sosteniendo que el síntoma, al ser una formación de compromiso simbólica, ¿sí?, se articula por las líneas del lenguaje, ¿sí?, pero que, por ejemplo, el trastorno se captura a través del lenguaje. Que hay productos o fenómenos que se producen a nivel del psiquismo que no necesariamente están atravesados por el lenguaje, inscripciones que nunca fueron palabra, así como lo secundariamente reprimido fue una representación palabra que en algún momento devino representación cosa, que se le sustrajo, ¿sí?, su representación palabra, con lo cual lo que hay es que volver a armar esta relación. Bueno, hay lo arcaico, no tiene traducción al lenguaje y de hecho lo trabaja respecto a las formas de emergencia de lo perceptivo en el sueño, no solo por el deslizamiento del significante, sino que a veces los elementos perceptivos que aparecen en el sueño son restos del orden de lo arcaico, inscripciones del orden de lo arcaico, que no atravesaron nunca ninguna forma de lenguaje, que la elaboración secundaria eventualmente es la que organiza modos posibles de enlazarlo con representaciones palabras, ¿sí? Trabaja la cuestión del lenguaje para plantear su diferencia con el estructuralismo francés, pero también para plantear cuáles son las precondiciones, como decía antes, para que el sujeto se apropie del lenguaje, cuáles son los indicadores en términos de formaciones fallidas del aparato que se pueden pesquisar a nivel de fallas del lenguaje. Ella lo trabajó mucho, vos lo sabés, por ejemplo, la cuestión de los deícticos, ¿sí?, en los niños con patologías graves que no pueden ubicarse respecto al lenguaje en términos espaciales y temporales, ¿sí?, el uso de los verbos en los niños con patologías muy severas, donde lo que plantea es que no hay forma, no hay un sujeto que se apropie de esos signos y que en ese sentido no operan estrictamente como representaciones palabra. Me parece que un poco algo de esto es un poco lo que va planteando, muy en la línea de lo que ella fue trabajando, ¿no? Pero me parece que fundamentalmente serían esas cuestiones. No sé si hay algo más, Clarisa. Vos decime, escribí. Sim. Eu penso que, né, que o pessoal vai tratando de metabolizar, todo o teu entusiasmo, e também o que me ocorre é o desejo de poder ter o livro e que nesse momento só por uma via, né, de importar na medida que a gente ainda não pode ir a Buenos Aires para buscar o livro. Então a forma que tem é desta ordem, ou também, né, Marina, tem essa questão do e-book para quem não se importa, né, em não ter o livro físico, né? Perdón, un detalle que me olvidé es el tamaño del libro. No sé si se llega a ver. Sí, sí. Es un libro que tiene 29 capítulos, ¿sí? Es un libro que tiene 702 páginas. É o maior de todos até agora editado. Então, yo creo que sí. A ver, ¿para qué hay preguntas de Jo y de Luciana? Hola, Jo, hola, Luciana. Aqui não está aparecendo, para nós não está aparecendo. Por favor. A ver si me las mandan a vos. Vamos ver se chega mais. Agora aqui, Jo e Luciana. Vamos lá. Estão com dificuldade para escrever no YouTube. Agora, eu preciso encontrar, né, as perguntas das gurias aqui. A mí no me aparece nada, me aparece solamente que están con dificultades y que hay preguntas de Luciana y de yo, pero
Sí, a ver, Carlos, si vos nos podés ayudar o me las mandás por mail, sacales una foto e me mandas um WhatsApp. Ou se as gurias podem mandar aqui pelo WhatsApp, Lu e Jo, que eu consigo, se colocar aqui no nosso WhatsApp, eu consigo ler aqui para a Marina, porque não está aparecendo aqui na nossa tela de perguntas. Então, se vocês puderem, gurias. A ver, ahí está, Carlos me está mandando. A ver, le sacó. Gracias, Carlos. A ver, yo, me parece, la leo. Me parece que vivimos un momento histórico, social y político que sugiere mismo la incapacidad de interrogarse. Estamos delante de los efectos del impacto de lo real que se presenta como traumatismo en una estructuración psíquica incapaz de dar cuenta de eso. La magnitud del traumatismo estaría provocando un desmonte de esa estructuración. Essa é a pergunta da Jo, Marina. Sí, esa es la pregunta de Jo. Bueno, a ver, vuelvo a decir lo mismo, no soy Silvia, soy una gran lectora, pero te podría decir, de acuerdo al modelo de Silvia, que el traumatismo es una ecuación, ¿sí? El traumatismo en sentido restringido, porque ahí hay algo que es interesante que habría que diferenciar, que es la cuestión del traumatismo de la sexualidad, que es inherente a la constitución psíquica, y el traumatismo en sentido restringido, y ahora lo que estamos asistiendo son a las formas del traumatismo restringido. Lo mismo que el 2001, como les decía hace un rato, y esto es lo que hemos ido encontrando. El traumatismo restringido implica que la ecuación, digamos, como decía Silvia, el traumatismo en tanto ecuación implica una relación entre el nivel de constitución psíquica o el nivel de organización psíquica, ¿sí?, más el carácter excitante de los acontecimientos que impactan en el aparato psíquico. En este sentido, digamos, uno puede decir, tomando los dos puntos que vos traes en la intervención que trajiste, yo, que podría ocurrir que algo de la época, ¿sí?, nos esté permitiendo una resolución menor respecto a lo traumático, ¿sí?, y también que lo inconmensurable del acontecimiento, de la catástrofe, nos deje sin herramientas para significarlo, ¿sí? Acá hubo, bueno, hay un psiquiatra amigo a quien estimo mucho, que es Santiago Levín, que es el presidente de APSA, de la Asociación de Psiquiatras de Argentina, y Levín estuvo muy obcecado desde el principio, por suerte, tratando de defender la idea de que no necesitábamos distancia social, ¿sí?, que es lo que se propuso para evitar la propagación de la pandemia, sino distanciamiento sanitario, ¿no? Y uno podría pensar que, así como en el trabajo de análisis, ¿sí?, operamos en la resolución de esto traumático que insiste a nivel de cada uno de los sujetos que nos consulta, produciendo formas de sufrimiento incrementadas, tenemos una exigencia, ¿sí?, en tanto colectivo, de proponer algo que permita que este traumatismo no impacte en cada uno individualmente, digamos, a mayor niveles de organización y a mayor grado de organización y de tejido social, ¿sí?, las posibilidades de sortear las catástrofes históricas y naturales es siempre mayor. Entonces, de alguna manera, no hay forma de que resolvamos lo traumático de este momento histórico solamente al interior de nuestros consultorios, si no logramos que algo del trabajo colectivo sobre lo traumático, de la preocupación por el semejante, de la inquietud por aquellos que se han quedado sin trabajo, del malestar que nos interpela a todos, no se resuelva. Vuelvo a la cuestión del traumatismo en sentido restringido y en sentido ampliado, porque precisamente Silvia trabajó mucho lo traumático en sentido restringido, y cuando lo trabajó respecto al terremoto de México, lo que decía, usaba la metáfora de que el traumatismo está en la cabeza de cada uno. Y esto lo que significa es que, precisamente lo que te decía de la ecuación, no es lo traumático del acontecimiento en sí,
es el modo en que se inscribe a nivel de cada psiquismo. Por supuesto, esta catástrofe, ¿sí?, de la representación de nosotros mismos a la que estamos asistiendo tiene un nivel de desorganización, digamos, tomando nociones de Silvia de estallido de la subjetividad, de desubjetivación, de desidentificación, donde las respuestas que nos servían en el pasado hoy ya no nos sirve, a nosotros también como analistas. Sim, e Marina, isso, nessa medida, isso que tu está trazendo, recomposição também de tecido narcísico, né, a partir do processo traumático e essa reconstrução singular. Sí, pero uno podría decir, digamos, si nos remitimos a los orígenes, el tejido narcisístico siempre requiere de un otro. Claro. Siempre, digamos, el narcisismo después es de cada uno, pero para que haya narcisismo en los orígenes tiene que haber narcisismo traspasante. Entonces, de alguna manera, sin hacer una propuesta de intervención colectiva, ¿sí?, pero que cuanto mayores sean los recursos con los que contemos a nivel comunitario, claro, ¿sí?, mayores van a ser las posibilidades de atravesamiento de los traumatismos colectivos. Tem uma pergunta da Lu, tá, Marina, que eu vou ler. Então, Marina, que bom te ouvir, trazendo tantos pensamentos e ideias da Silvia, obrigada. Fico sempre muito tocada com a capacidade dela de considerar o outro, colegas, pacientes, na sua subjetividade. É um comentário da Lu. Uh-huh. Gracias, Lu, total. Bueno, te va a encantar el libro, te va a encantar. Y creo que recién cuando hablábamos de la cuestión de lo traumático colectivamente, bueno, yo pensaba en las cosas que vos hacés, ¿no?, que tienen que ver con esto, con el reconocimiento de que no hay posibilidad de que el traumatismo se atraviese solitariamente como si uno fuera un titán mítico. Bueno. Y Luciana Wagner. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias, Luciana. Sim, acho um pouco mais aqui a Lu coloca, né? Obrigada pela apresentação de mais um trabalho da Silvia. Me emociona sempre a capacidade dela de construir os pensamentos, levantar hipóteses a partir de um conjunto com seus pacientes. Leste uma passagem maravilhosa, onde ela parte de algo do paciente e que remete ao traumático e vai tratando de construir conjuntamente. É muito lindo a capacidade de priorizar a subjetividade do outro. Obrigada. Bem, o que nós temos agora é te agradecer muito por esse privilégio, né, Marina, de tu nos agradecer essa riqueza, né, da Silvia e que novamente que, né, nos abastece pessoalmente, que nos abastece enquanto psicanalista na nossa lida com relação ao sofrimento psíquico, que nos abastece enquanto instituição que está comprometida com a transmissão da psicanálise, né, com todo este processo da formação. Então, eu agradeço, tu entusiasmada, né, nós outros todas entusiasmadas com relação à perspectiva de poder, né, acessar ao livro, né, beber dessa riqueza toda que nos abastece para a nossa clínica também e para nós, enquanto sujeitos psíquicos, né, principalmente nesse processo. Muchísimas gracias. Querida, muito obrigada. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias a todos por estar y bueno, comparto o entusiasmo. E nós, então, seguimos com as nossas terças psi, nós estamos organizando, né, para abril, e que o nosso tema será essa questão de um conceito, né, psicanalítico de negação a este outro conceito negacionista, sobre o negacionismo. Isto vai ser a nossa continuidade. Muy bien diferenciarlos, tal qual. Graças, boa noite, obrigada a todos pela participação. Muito obrigada, querida, muito obrigada. Foi um aconchego. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Carlos, como siempre. Gracias a Carlos. Gracias, Carlos. Obrigada. Buenísima. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Chao, chao.